Ok, señores de YouTube, ha llegado el momento de al fin hacer el unboxing. Aquí vienen lo que son el kit para la Lambodor. Y aquí tenemos el Scion, ya le instalamos lo que son los asientos. Aquí ya están los asientos 100% funcionando. A ver, voy a sentar. Y nos hacemos para atrás, nos hacemos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y ya quedaron. Quedaron muy bien. Ahora solo nos falta empezar con el tema de las Lambodor. Yo ya instalé un kit hace, ¿qué será? Como por ahí del 2006, creo, 2016. Creo que le puse a otro Scion que tenía un XB. 2005 creo que era el XB. Entonces para eso va a ser muy fácil. ¡No creo! Sí, quitar este seguro, hay que quitar este panel, quitar los tornillos de acá, eliminar esto. Tratar de reutilizar las bisagras estas de acá abajo, los agujeros donde van los tornillos. Tratar de reutilizarlos, hay que ver ese kit como viene. Eliminar las bisagras al final. Y tenemos que quitar el fender de ambos lados. Pero vamos a trabajar en lo que es el lado del pasajero. Ese es el primer lado porque este necesitamos que quede cerrado por X o Y, cualquier cosa que pase. Lo que hoy nos concierne es que vamos a hacer el unboxing, señores. Acá está el kit, lo compramos por eBay, nos costó alrededor de $180 más o menos, 100 y algo. ¡Puta, qué ofertón! Entonces, lo primero que encontramos al momento del clic de abrir es, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. ¿Cuánto tengo de que está esta caja ahí tirada? ¿Un mes? Ya tiene, sí, ¿Como un mes? ya tiene bastante que llegó. Como un mes, señores. Esto creo que... Dice alguien acá por TikTok, dice que es un Scion, pero ustedes tenían otro. Sí. Este es otro. Los que no nos siguen, vayan a seguirnos a nuestro canal de YouTube. Ahí subimos bastante contenido referente a los carros, referente a las comidas que vamos a hacer, a todos los proyectos, para que se pongan al día. Compramos este Scion por $800, ¿verdad? Sí. $800 y ahí la llevamos. Eso lo va a tener que deshacer. Creo que lo más fácil era sacarla esto para tratar después de poder reutilizar la caja para guardarlo, que va a quedar aquí. Sí. Eliminamos caja. ¡Ya valió madres! Nomás que esto, señores, pesa como no tienen idea. Esto pesa un buen y un poquito más. Ok. Viene súper bien empaquetado. Dice Alex López, creo que Alex era uno de los que siempre me corté. preguntaba, ¿sí? Ajá. Siempre preguntaba a Alex que para cuándo otro Scion. Ahí Si está. no me equivoco, sí era él. Acá está. Y me acuerdo que siempre le decía yo, no, otro Scion ya no. Esto es lo que según va a ser, no tanto así, eso es mentira, no queda de esa forma. Pero abre alrededor de 45 grados la puerta. Ejemplo, abriría hasta aquí, así, y de aquí va para arriba. Eso es lo que hace este kit. Acá Hasta tenemos- ahí abre. Sí, O sea, y si estás gordo, como quiera cabes, no. ¿no? No, así que a dieta. Acá ven, señores, acá están las piezas, las bisagras. Estos coples se le tienen que adaptar a ciertas partes, para lo cual yo hago refuerzos. No recomiendo poner esto en la pura laminita de los carros porque son bien delgados. Te los voy a mostrar. Los que quieran saber cómo va a ser la instalación y todo eso en el canal de YouTube, ya saben, darle like y suscribirse para que no se pierdan
nada del contenido porque se vienen videos muy buenos con el Scion. Después de tener listo estas piezas, tenemos que adaptarlas a ciertas partes, ya sea en el fender, para que puedan los amortiguadores, que son estos, para que puedan levantar la puerta hacia arriba. O sea que es bastante trabajo. No es complicado porque no es complicado hacerlo, sino que requiere bastante trabajo, eso sí. No es de que, solo 2 tornillitos. Si hacen eso, nomás 2 tornillitos y pum pum lo ponen, se les va a caer. Porque un conocido mío lo hizo en un carro, no me recuerdo qué carro era. Creo que era un Mustang, algo así. Se lo puso y le duró, 2 días y dice que se le cayó la puerta completa. No lo puso bien. No lo puso bien. Entonces, estas cosas sí son súper pesadas, primo. Miren, esto es lo que les digo. Esta pieza, la puerta, o sea, no va a abrir así, sino que la puerta va a abrir hacia arriba. Entonces acá esto tiene como un seguro, creo que. ¿Eso es lo mismo que usaste la primera vez Sí. que lo hiciste? Sí, entonces esto es así. Esto va pegado al carro en esta parte de aquí. Tratamos de utilizar lo que son los mismos tornillos que van a quedar de acá, de los agujeros que van a quedar de la puerta, para que después con la presión del amortiguador, a ver, esto es al revés. Okay. Este de aquel lado, la puerta acá ya estaría arriba. Entonces acá cierra la puerta, su posición normal. Entonces este es de aquel lado. Acá tenemos que tener bastante cuidado al momento que instalemos esta parte, porque si esta parte no queda bien, esta parte de acá no queda bien puesto, se va a caer la puerta. O sea que eso más que todo es tener precaución, señores. Esto es muy fácil de hacer. Simple, más que todo, si es un poquito, ¿cómo se dice? Que tienen que reforzar ustedes, asegurarse que esto quede bien sujeto a la puerta y al frame del carro, no al chasis, sino que al frame. Y si ven que el frame está muy aguado, refuerzos, y si no jala con refuerzos, soldadura. Aunque yo siento de que yo siempre le pongo soldadura a caloría para que quede bien macizo, porque es bastante peso. Las puertas no son de fibra de vidrio, sino que son puertas pesadas, alrededor de, ¿qué serán? 60 kilos, 70 No kilos, sé. que se tienen que levantar. Pero acá está, señores, el unboxing. Dice que levanta hasta 17 pulgadas, cerrado 12 pulgadas y 17. Acá en el diagrama se mira mejor. Así es la forma que tiene que quedarnos esto, esta parte de acá, y esto es lo que levanta la puerta. Al momento que lo instalemos van a ver, no es complicado, no son muchas cosas que trae. Si usted se quiere animar a hacerlo, tenga también en cuenta que tiene que hacer más largos los cables que van de su control para subir y bajar los vidrios. Todos los cables los tiene que extender un poquito, que serán como medio, ¿qué? 8 pulgadas, 10 pulgadas, así. Lo más que tiene que extender. Eso es todo, señores. No es complicado, es tornillos, solo tenemos esos y estos. Esta es la parte que sirven para adaptar. Esto va adaptado, no sé cómo se llama esta parte de acá. Esta parte de acá que va agarrando el fender, esto de acá. Estos tienen que ir agarrados de esta forma así. Tiene que verse cómo ponerse bien agarrados, porque aquí va a ir el amortiguador. Otra cosa que necesitamos ver es si el amortiguador al momento que suba no va a pegar en el fender. Si va a pegar en el fender, necesitamos acomodar esto a modo que no pegue y la libre, para que no tengan que dañar su fender. Esos son bastantes puntos, así que recuerde, la gente de YouTube, este es el unboxing. Los que quieran estar y seguir más a detalle el proceso de la instalación de la Lambodor, síganos, denle like y suscríbanse, eso es bien importante. Ya somos, ¿cuántos? 2.300, ¿no? 2.300 y algo. 2.300 seguidores en YouTube. No tiene muchas cosas, señores, el kit. Solo tiene estos, los tornillos estos. De estos vienen dos sets. El set para un lado y el set para el otro lado. Los amortiguadores de estos vienen 4.
que esto lo que lo tienen que poner es cuando está apretado. Y si se les llega a abrir o X o Y al momento que lo ponen en la puerta, cuando baja, entonces eso se vuelve a cerrar, la misma presión de la puerta. Pero si se les abre y lo intentan a tratar de querer cerrar así, no van a poder, están bien duros estos. Y sí duran bastante, son bastante duraderos estos. Eso sería todo, señores, por ese video para la gente de YouTube. Estos agujeros que tiene acá el kit, no sé si lo observen, es donde van, aquí se le da la cantidad de espacio que quiere darle de abertura al amortiguador. Si lo pone acá va a abrir cierta altura, acá cierta altura, acá cierta altura. Se ponen dos por kit y a uno mira dónde requiere la fuerza para que levante la puerta. Algo bien importante es que al momento de que van a instalar la puerta una sola persona va a ser bien complicado, bien difícil. Yo lo hice solo la primera vez y la recomendación es en el llavín acá donde la puerta cierra. Al momento que lo están haciendo, esto lo van a tener que tener puesto y todavía puesta una de las bisagras. Quitar el fender, trabajar, hacerlo llegar, acomodar la pieza que va aquí y hasta el final. Bien importante no perder esta abertura, porque si pierden esta abertura, al momento que abran la puerta, se les va a ver feo. Se les va a ver feo y maybe puedan dañar el fender. Son varias cosas que tienen que tener en cuenta, señores. ¿Ah? Ya. ¿Ya qué? Despidamos este video. Bueno, vamos a cerrar ese video en YouTube, vamos a seguir en live en TikTok. Ya sabe la gente de TikTok, vaya y síganos. Ahorita nos vamos a quedar un rato porque teníamos bastante de no hacer live, ¿verdad? Sí. Gracias y recuerden darle like y suscribirse.